nulidad electoral y reforma. Entonces, bueno, pues este es un tema interesante porque, pues bueno, tiene muchas implicaciones, pero bueno, inclusive les podría decir que pues la reforma del 2 de marzo del presente año, pues prácticamente reproduce las mismas disposiciones de lo que aparecía en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Nuestra vigente ley general de los medios de impugnación en materia electoral, la cual se encuentra suspendida, pues prácticamente reproduce las mismas disposiciones de la ocasión anterior, del ordenamiento precedente. Entonces, pues esta situación, pues ya deja fuera muchas otras cuestiones. Sin embargo, podemos hacer algunas consideraciones a partir de las iniciativas que se han presentado, de situaciones que han ocurrido en los pasados procesos electorales y que deberían de estar reguladas y que pues hasta la fecha se mantienen en los mismos términos. Bueno, entonces pues vamos a comenzar. Tengo algunas láminas que me gustaría pasarles, si ustedes están de acuerdo. Entonces, pues bueno, permítanme ubicarlas y comenzaríamos. Vamos a ver. ¿Ahí la pueden ver? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, esta primera parte la podemos utilizar. Bueno, pues miren, la primera cuestión es tener claro lo que ha ocurrido hasta la fecha. Bueno, entonces, primero, debemos tener claro que en todas las sociedades existe un carácter dinámico. El mismo Giovanni Sartori, más bien Norberto Bobbio decía que solamente en el caso de las dictaduras siempre eran iguales a sí mismas y que en cualquier otro régimen político la constante era precisamente el cambio. Es una cuestión ya me parece fuera de toda discusión, y aquí lo que debemos tener claro es que mientras que se tenga facultades de iniciativa, cualquiera de los sujetos que están autorizados en términos del artículo 71 de la Constitución Federal pueden hacerlo. Y esto incluye a la Presidencia de la República, como a las diputaciones, a las legislaturas locales, inclusive los ciudadanos en los términos de la llamada iniciativa popular.
Entonces, esta es una situación que me parece que está fuera de toda discusión, de que mientras que se tengan atribución la facultad de iniciativa, pues se pueden presentar las iniciativas que corresponden. En este sentido, pues yo creo que lo que hemos nosotros presenciado es una situación muy normal, independientemente de todos los cuestionamientos que se han presentado hasta el momento. Esto no excluye las iniciativas que se presentaron por el Ejecutivo Federal, sobre todo en el llamado Plan A, que era la iniciativa de reforma constitucional. Entonces, esto nos lleva a advertir una cuestión. Podemos todos efectivamente participar en el proceso de discusión de estas iniciativas. Esto es inobjetable. La libertad de opinión, la libertad de expresión. Sin embargo, me parece que lo fundamental es estar informados, realizar un análisis objetivo. Lejos de prejuicios desde una posición de que si uno es chairo o fifí o de conservador o liberal. Yo creo que esos son prejuicios que lamentablemente son los que me parece que están imperando en la discusión actual, más que analizar las iniciativas en sus propios méritos. Y esto es precisamente lo que debemos hacer. No cabe duda que las mayorías tienen que ejercer su peso específico como tales, pero algo que no puede desconocerse es el derecho de todas las personas a participar en estos procesos democráticos, en la discusión de las diversas iniciativas y que no puede ocurrir una descalificación. Estas posiciones maniqueas donde se descalifican al adversario por los llamados argumentos ad hominem. Como tú eres conservador, pues entonces ya todo lo que digas, pues no importa. Y la inversa, si tú estás con otra posición de la 4T o la izquierda, pues entonces ya se sabe qué es lo que ocurre, que es una, como se suele decir, una posición populista. Yo creo que no debe ser ese el discurso, sino más bien analizar el contenido, los alcances de cada una de las iniciativas. Actualmente, como se sabe, pues está el proceso de análisis de las distintas reformas y yo creo que pues esta cuestión pues también hay que dejarla que también siga su curso, las distintas iniciativas, bueno, más bien las distintas acciones de inconstitucionalidad, controversias y los distintos medios de impugnación en materia electoral que se han presentado. Independientemente de esta situación, yo celebro que existan estos mecanismos de control constitucional y que se pueda revisar la regularidad no solamente del contenido, sino también del propio procedimiento. Entonces, creo que esto es muy, muy importante. Concluiría esta parte diciendo la auténtica vocación de las y los demócratas se hace patente a través del diálogo, del examen de todas las iniciativas en que sin prejuicios se examinen sus contenidos. Después, ¿qué tenemos? Tenemos estas cuestiones. Existieron distintas iniciativas del presidente de la República, Partido Acción Nacional, Partido del Trabajo, Partido Revolucionario Institucional, y después otras más de distintos actores como Movimiento Ciudadano. Las iniciativas del presidente, fundamentalmente, esta del 28 de abril de 2022, iban por lo que correspondía a la ampliación de la representatividad y garantía de la pluralidad
en los poderes públicos. Esto era lo que se manejaba como objetivos de estas iniciativas, independientemente de los efectos reales o viables que pudieran tener. La austeridad en el sistema electoral y de partidos políticos, que ya se sabe que era precisamente el adelgazamiento de las instituciones electorales, y la cuestión de la llamada austeridad republicana, lo de facilitar el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana, el fortalecimiento de los órganos administrativos y jurisdiccionales en materia electoral, que era fundamentalmente la elección popular de los integrantes del Tribunal Electoral. Y bueno, y la modificación de también la autoridad administrativa electoral, la homologación de los procesos locales y métodos de representación. Entre estas ideas, pues la llamada la ampliación de la representatividad, pues no implicaba otra cosa más que la desaparición de las diputaciones y senadurías de representación proporcional. El establecimiento de números fijos para la conformación de las legislaturas locales y los ayuntamientos municipales, donde también se reducía al mínimo la conformación de la representación proporcional. Entonces, pues bueno, se establecieron estos objetivos y los temas de esta iniciativa era, les decía, el financiamiento de los partidos políticos, desaparecía el financiamiento para actividades ordinarias, solamente se establecía el financiamiento para actos de campaña electoral, y que bueno, pues es efectivamente una reducción muy significativa porque desaparecía el financiamiento para el tiempo que no correspondía a las campañas electorales. Sin embargo, en el año electoral, pues era un financiamiento más o menos similar al que se otorga actualmente. Luego, el acceso de los partidos a radio y televisión con fines electorales, se establecía una reducción en cuanto a los tiempos y la desaparición, la limitación fundamentalmente en cuanto a los tiempos. La unificación de las autoridades electorales, administrativa y jurisdiccional, y extinción de los soples y de los tribunales electorales en las entidades federativas. Entonces, toda la función electoral se nacionalizaba a través del INE y el Tribunal Electoral. La conformación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este método de elección popular. La elección mediante el sistema de listas por entidad federativa y reducción de legisladores y legisladoras, el voto electrónico y reducción de congresos locales, ayuntamientos y alcaldías. Entonces, como se puede ver, la iniciativa del presidente de la República no tenía nada que ver con la cuestión de las nulidades electorales, sino era más bien una reforma de reducción del financiamiento, de economías, del rediseño de las autoridades administrativas y jurisdiccionales, la limitación de la representación proporcional en el ámbito de los ayuntamientos municipales y la desaparición en el caso de las legislaturas locales. Entonces, pues más o menos iba por ahí. La iniciativa del PAN iba en el establecimiento de una segunda vuelta para la elección presidencial, la unidad de la elección por participación del crimen organizado. Aquí sí, en ese contexto, se preveía la nulidad por la participación del crimen organizado en los procesos electorales, una fórmula muy genérica que vamos a ver un poco más adelante, la lista plurinominal, gobierno de coalición, reforma en materia de comunicación social. Luego una legal sobre representación en la integración de las cámaras del Congreso de la Unión, nulidad de las elecciones por el involucramiento de la delincuencia organizada, candidaturas comunes, voto electrónica, declinación de candidaturas.
mientras que una iniciativa del PT tenía que ver con las candidaturas comunes. Ya después se dan otras iniciativas que tienen fórmulas más acabadas. El PRI, pues, se concretó en presentar más bien temáticas, así muy generales: reducción de diputaciones de 500 a 300, mayor libertad de expresión durante las campañas electorales, voto electrónico, fortalecimiento de autoridades y eficiencia de la justicia electoral y de los tribunales electorales, segunda vuelta para la elección presidencial, reducción del financiamiento para los partidos políticos, nacionalización plena de comicios federales y locales, crear la figura de la vicepresidencia de la República, combate frontal a la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales, que esto era pues más bien a través de lo del crimen organizado, nulidad, y lo vamos a ver un poco más adelante específicamente qué consistía. Fortalecimiento del nombramiento de los consejeros electorales. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron serían las consecuencias de iniciativas como la del presidente de la República? Toda la materia político-electoral se nacionalizaba: elecciones, democracia participativa, consultas ciudadanas, revocación de mandato e iniciativa popular. Lo que comprendía referéndum, plebiscito y otros. Autoridades únicas nacionales electorales, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las funciones del INEC: organización y capacitación electoral, geografía electoral, casillas e integrantes, consulta ciudadana. Entonces, pues bueno, así la iniciativa del presidente. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, afortunadamente, existe una constitución rígida. La constitución únicamente puede ser reformada a través de las 2/3 partes del voto favorable de los presentes, de los integrantes del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, la mayoría de las legislaturas, luego la declaración de que ha sido aprobada la reforma. Esto, pues, ¿qué es lo que implica? Un amplio consenso en los procesos de reforma constitucional. Entonces, si esta cuestión, pues, fue precisamente lo que impidió que se llevara a cabo una reforma como lo pretendía el Ejecutivo Federal y cualquier otra fuerza política. Es decir, para que se produjera una reforma constitucional, que es lo que era imprescindible, pues era el amplio consenso de las distintas fuerzas políticas. Entonces, mientras que a la 4T no le alcanzaban ni a Morena ni a sus aliados naturales, PT y el Partido Verde, porque requería en todos los escenarios la participación de la oposición. Y entonces, ¿esto qué es lo que está generando? No tanto que se obstaculizara un proceso de reforma que se pudiera juzgar como positivo, aquel que se encarna por el Ejecutivo Federal y los partidos de la 4T, por muy representativos que se consideraran. Lo cierto es que si los números no les dan, y esos números se establecen a través de las distintas votaciones que se realizan por el pueblo de México, pues entonces pues, no proceden estas reformas. Pero independientemente de cualquier otra cuestión, pues yo creo que esto es una situación positiva, porque no cabe duda que en el ideario democrático tiene que estar representado el mayor número de sujetos, de ciudadanas y los ciudadanos, de las distintas fuerzas políticas. Esto es algo altamente positivo, que no sea una expresión monocromática en donde solamente un partido político o sus aliados puedan establecer cuáles son las reglas del proceso democrático. Porque pues esto tiene que ver con, insisto, el amplio consenso, la legitimidad que se da por esa amplia participación y aceptación, convencimiento de que es lo correcto, y por eso se realiza este diseño normativo. Entonces,
no le alcanzó al Ejecutivo Federal ni a los partidos que conforman la 4T, y esto pues tiene un aspecto muy positivo. Podríamos decir que aquí acaba esta primera parte que podemos identificar como una introducción. Hay otra presentación que ya propiamente nos permite a nosotros entrar en materia, que es esta que corresponde a nulidad electoral y reforma electoral. Entonces, ya agotamos la parte del proceso de reforma constitucional y reforma legal. Esto que implicaría que si no se pudo hacer la reforma constitucional, el camino que nos queda es el de la reforma legal. Y en esto, pues, se requiere una mayoría simple de los partidos políticos, las diputaciones, las senadurías, aunque en un momento dado participen en el proceso de reforma legal. Sin embargo, ¿cuál es el referente que se debe tener presente? Pues el referente de la Constitución y los tratados internacionales. Este es el marco dentro del cual se puede realizar esta reforma y lo que no se puede llegar a trascender. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos lo siguiente. Perdón. La cuestión de los tipos de nulidad, que seguramente ustedes ya vieron. Donde, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? La nulidad es una parte de los mecanismos para asegurar el cumplimiento de los principios y reglas que se establecen en la Constitución, los tratados internacionales y la ley. Es un tipo de técnica jurídica de última ratio. ¿Esto qué significa? Que solamente cuando fallan los demás mecanismos, que tienen muchas veces un efecto correctivo o depurador, es cuando entraría en última ratio, como argumento de última ratio, la nulidad. Y esto es razonable en la medida que la nulidad implica la invalidación de todo lo que se vino realizando y que no puede surtir efectos porque no cumplió con los mínimos aceptables para reconocerlo todavía como válido. Es decir, aunque se presume la constitucionalidad, la regularidad jurídica del actuar de todos los sujetos electorales, de la propia autoridad, los partidos políticos, las candidaturas de partidos políticos, de candidaturas independientes, las coaliciones, etcétera, la ciudadanía en general. Pues bueno, existe esta presunción, se tiene que revisar que efectivamente los otros mecanismos hubieran funcionado, aquellos que tienen, insisto, un carácter depurador, como el procedimiento especial sancionador, el procedimiento ordinario sancionador, los procedimientos de quejas en materia de fiscalización, la propia fiscalización, los propios medios de impugnación que pueden ir anulando, corrigiendo, modificando determinaciones que se adoptan durante todo el desarrollo del proceso electoral, y solamente cuando estos aspectos fallan o cuando surge alguna situación novedosa, única o sistemática que pudiera concatenarse con otras más, y ahí es donde se va a medir si efectivamente tuvo incidencia en el resultado o en el propio desarrollo del proceso electoral, de tal forma que esta incidencia se considera que fue determinante desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Bueno, entonces en esta parte ustedes ya vieron las nulidades de votación recibida en casilla, las nulidades de elección. Dentro de toda esta amplia gama de nulidades, pudieron distinguir entre lo que son las nulidades, tipificadas y las no tipificadas. Dentro de las primeras, pues son aquellas que expresamente tienen una disposición jurídica
Y esta disposición jurídica contiene sus elementos normativos. El bien jurídico, las conductas irregulares que pueden generar la nulidad, si se establece si es una nulidad que por sí misma es determinante, basta verificar los elementos fácticos y llegar a esta conclusión, o bien respecto a la cual hay que, una vez que se verifican los elementos fácticos, además hay que revisar si tiene un carácter determinante desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Entonces están las tipificadas y las no tipificadas. ¿Cómo sería la llamada causa de nulidad por violación a principios, anteriormente llamada la causa de nulidad abstracta? Y luego, dentro de toda la gama de nulidades, podemos distinguir entre las nulidades específicas y las nulidades genéricas. Las primeras, las específicas, son aquellas donde el tipo tiene todos los elementos normativos precisados, mientras que las genéricas son aquellas que tienen construcciones normativas un tanto más abstractas, genéricas, y que pues al intérprete, al operador jurídico, al aplicador, le demanda un alto ejercicio de tipificación para darle contenido a todos estos elementos normativos. Entonces, ahí tenemos esta cuestión. Bueno, en este proceso de reforma, que más bien sería el proceso de reforma 2021, 2022, 2023, que todavía estamos en eso, pues, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos lo siguiente. Vean ustedes. Es un dictamen conjunto de diversas iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de los artículos 35, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 63, 73, 99, 105, 110, 111, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política electoral. Esta que fue la que les había señalado, la presidencial, que no tiene elementos en cuanto a nulidades. Luego hay una iniciativa de la diputada Joana Alejandra Felipe Torres del Grupo Parlamentario del PAN, por la que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de nulidad de elecciones por violencia política en razón de género. Así se adiciona a la fracción sexta del artículo 41 un inciso D en los siguientes términos: se tenga por acreditada la violencia política en razón de género mediante sentencia emitida por los órganos jurisdiccionales en materia electoral. Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor del 5%. Esto no será aplicable para lo establecido en el inciso D. Bueno, ¿qué implica esta iniciativa? Que finalmente, como era una reforma constitucional, pues tampoco se consideró, pero las respuestas que podemos dar ya de pronto es lo siguiente: no se precisa de un tipo específico de nulidad como muy concreto, por violencia política de género, porque la Sala Superior ya de todos modos ha anulado diversos procesos por estos temas, y me refiero particularmente a la Sala Superior en su actual integración y respecto de elecciones muy recientes, que fueron los casos ocurridos en el 2021, que fue la llamada nulidad por violencia política de género de Iliatenco Guerrero, así como la nulidad de la elección también respecto de un ayuntamiento municipal en Atlautla, Estado de México. En ambos casos, las salas regionales anulan las elecciones por la utilización de mensajes propagandísticos en donde se atentaba contra la dignidad
de la mujer candidata a la presidencia municipal en estos ayuntamientos. Entonces, se realiza este análisis, no se tenía un tipo como este que se está proponiendo por la diputada Joana, pero se anuló. Y luego estas decisiones fueron recurridas ante la Sala Superior a través del otrora procedente recurso de reconsideración y la Sala Superior, insisto, fue quien confirmó estas nulidades. Entonces, ¿de qué sirve tipificarlo si se acogiera la iniciativa que estaba proponiendo la diputada Felipe Torres? Pues únicamente se darían mayor certeza, claridad en cuanto a los distintos actores políticos, los partidos, los candidatos, hombres o mujeres, porque también la violencia política de género se puede desplegar no solamente por los hombres, sino también por las mujeres. Y entonces se tendría más claro. Podríamos decir que tendría un efecto preventivo, pero bueno, está esta situación. Bueno, recordarán ustedes que al respecto, la sala superior como la sala regional Jalapa habían establecido un registro para personas que habían realizado actos por violencia política de género. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la emite unas sentencias, bueno, unas resoluciones en contradicción de tesis entre lo sostenido por la Sala Superior y la propia Corte, y donde la Suprema Corte concluye que no se pueden establecer ese tipo de registros a través de determinaciones que no tengan un alcance legal. Es decir, si se va a establecer ese tipo de registros, pues tienen que estar previstos en la ley, su existencia, no a través de determinaciones jurisdiccionales, y también luego de que se siga un proceso específico y que se ordene la inscripción. Entonces, pues esta determinación que se adoptó por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues prácticamente, como verán ustedes, acabó con esta situación. Déjenme ver si les puedo dar el dato. Ahorita si la encuentro, les doy el dato de la contradicción de tesis. A ver, déjenme ver donde se analizó esta cuestión de la invalidez. Aquí está. Enseguida se los doy. A ver, déjenme ver. A ver. Déjenme ver. Es una contradicción de tesis de este mes. A ver. ¿Dónde les voy a dar el dato? Permítanme. Aquí está. Queda casi. Aquí se está. Aquí está. A ver. Aquí está. Aquí está. A ver, sí tengo el dato y corresponde a la contradicción de criterios 228, diagonal 2022.
suscitada entre el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver respectivamente la acción de inconstitucionalidad 107 de 2016 y el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador subrep 362/2022 y sus acumulados. Esta ponencia correspondió a la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Entonces, en esa decisión, insisto, contradicción de criterios 228 de 2022, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dilucidó esta cuestión y concluyó que pues no era el caso de que prevaleciera la cuestión que sostenía la sala superior. Entonces, pues bueno, es una situación que pues ha generado sorpresa para muchos, pero bueno, pues finalmente pues tiene que ver con una cuestión pues muy elemental, que es precisamente el principio de tipicidad y el debido proceso. Entonces, pues bueno, esta cuestión pues ya dio una solución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay otra iniciativa del Grupo Parlamentario del PAN sobre nulidad de la elección por participación del crimen organizado, y se establece en el artículo 41, fracción sexta, inciso D, lo siguiente, en esta iniciativa. Se acredita la intervención, involucramiento, acto de intimidación, amenaza o influencia de persona o personas que pertenezcan o estén vinculadas al crimen organizado. Tal y como aparece esta formulación, pues yo creo que tendría que desarrollarse por todo las connotaciones que tienen de carácter penal, cuando se va a identificar qué es el crimen organizado, se precisa de una resolución o una sentencia de carácter penal, o pues nada más es una serie de consideraciones de carácter electoral, que significa intervención, involucramiento, acto de intimidación, amenaza o influencia de personas o personas que pertenezcan o estén vinculadas al crimen organizado. Entonces, es muy problemática esta cuestión por todas las disposiciones. Digo, hay antecedentes, sí, ya hay un precedente de la Sala Superior en el caso de la elección de gobernador de Michoacán, en donde se dio la consideración de que efectivamente estaba acreditado que había participado el crimen organizado. Sin embargo, esto no se había demostrado que fuera determinante. Entonces, es una situación muy complicada. Yo recuerdo un caso que fue, que lo vamos a ver un poco más adelante, que fue en el caso de Valle de Bravo. Y lo vamos a ver hacia el final de la exposición. Bueno, luego hay una iniciativa que me parece muy relevante, que es del diputado Ignacio Moreira Valdés, del PRI. Se propone la reforma del artículo 1941, párrafo tercero, fracción quinta, apartado A, párrafo segundo, noveno y décimo, y adición un párrafo tercero de la fracción primera del 115 para la creación del comisionado electoral y el observatorio electoral. Y entonces, en una de estas disposiciones, que sería el 19, se propone prisión preventiva oficiosa para los casos de participación en procesos electorales por parte de organizaciones delictivas, y también se prevé que concurrirán al Consejo General con voz pero sin voto, un comisionado electoral y un observatorio electoral. El o la comisionada será nombrado por la Cámara de Diputados, y la persona titular del observatorio electoral serán nombrados por el voto de las 2/3 partes del Consejo General a propuesta de su presidente. La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación. El comisionado electoral y los integrantes del observatorio electoral, cuando derivado del ejercicio de las facultades del comisionado electoral o del observatorio electoral, ambos del Instituto Nacional Electoral, se desprendan indicios suficientes para considerar la existencia de una infracción de infiltración de organizaciones delictivas de cualquier índole en la administración de los ayuntamientos de manera inmediata,
Este dará vista a las legislaturas locales para la suspensión o revocación en los términos de sus constituciones y ordenamientos reglamentarios. Entonces, vean ustedes cómo esta iniciativa pues es muy indicativa, alarmante, porque lo que se está reconociendo no es propiamente que sea necesario modificar la estructura del INE, sino más bien la problemática que se está enfrentando, y por eso se debe incluir en la estructura del INE el llamado comisionado y el observatorio electoral. Y entonces, pues son más bien instancias del propio instituto que, de aprobarse, estarían abocadas a la cuestión de la participación de la delincuencia organizada, no solamente en el desarrollo de los procesos electorales, sino ya en el ejercicio de los gobiernos. Y aquí se establece para el caso de los ayuntamientos municipales. No se amplía al caso de los estados, pero pues desde mi perspectiva pues no sería algo que pudiera estar ajeno por sí mismo, dado los altos índices que de delincuencia, la capacidad de penetración de corrupción por parte del crimen organizado en las estructuras administrativas y de otros ámbitos de los campos de los poderes del Estado. Entonces, digo, lo que hemos visto, hay situaciones muy evidentes, lo que ocurrió, por ejemplo, en Ayotzinapa, que pues parecieran no solamente los cuerpos de seguridad del Estado municipales, sino también los federales y las propias ayuntamientos municipales. Veo lo que está ocurriendo con el presidente municipal y su esposa, ¿no? Que actualmente están en prisión, pero bueno, eso y bueno, ¿qué nos llevaría a establecer excepciones para el caso de los gobiernos estatales? Entonces, vean ustedes en la siguiente lámina, cómo se empieza a desarrollar. Y en la propuesta del diputado Rubén Moreira Valdés aparecen los transitorios y son en estos términos. Tercero, escuchen, se crea el comisionado electoral como un integrante del Instituto Nacional Electoral con autonomía técnica y operativa con el objetivo de garantizar el libre desarrollo de los procesos electorales, así como prevenir, investigar y combatir todo acto que atente contra el voto libre, razonado e informado del pueblo, la intervención del crimen organizado y o asociaciones delictivas, así como la existencia de financiamiento o agentes económicos de procedencia ilícita y en general todas las acciones, restricciones e impedimentos que atenten contra el correcto desarrollo de los procesos electorales conforme a las disposiciones de esta Constitución y las leyes aplicables en materia electoral. ¿No? Entonces, este comisionado electoral es un órgano garante en contra del crimen organizado. El comisionado electoral contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente su objetivo. Y dentro de esto se prevé lo siguiente, vean. Cuarto, dentro del plazo previsto en el artículo transitorio segundo del presente decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico aplicable en materia electoral a fin de establecer, entre otras, las siguientes facultades: acceder de conformidad con la legislación electoral aplicable a la información, documentos, registros físicos y electrónicos en poder de los partidos políticos, instituciones públicas y privadas, solo en lo relativo a los procesos electorales; solicitar la coadyuvancia y cooperación de todos los órganos de dirección, ejecutivos técnicos de vigilancia, comisiones y unidas del Instituto Nacional Electoral y unidades para el ejercicio de sus atribuciones; solicitar la cooperación de organismos e instituciones de seguridad nacional e internacional; ordenar medidas de vigilancia preventiva y de protección para candidatos y candidatas
a elección popular, así como sus familias. Establecer, emitir y ejecutar protocolos de actuación en coordinación con la Federación, las entidades federativas y los municipios en materia de investigación y persecución de los delitos en materia electoral. Facilitar mecanismos de cooperación e intercambio de información con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de delitos electorales, y así como la emisión de informes bimestrales que se entregarán periódicamente al Congreso de la Unión. Promover medidas de seguridad para los y los ciudadanos, candidatos y candidatas, así como del personal electoral que participa en los procesos electorales. Participar en la emisión de estudios para la prevención en la integración e instalación de mesas directivas de casilla en lugares donde existan elementos que supongan la injerencia del crimen organizado y o asociaciones delictivas. Realizar adjudicaciones en cualquier tiempo con relación al financiamiento privado de los partidos y agrupaciones, para el cual solicitar el auxilio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento a los tales. Y entonces sigue el desarrollo de esta cuestión. Luego paso al transitorio quinto. Se crea el Observatorio Electoral como un órgano integrante del instituto con autonomía técnica y operativa, con el objetivo de desarrollar, implementar y administrar un sistema de investigación que informe de manera objetiva, técnica y oportuna aquellos riesgos y amenazas que potencialmente puedan afectar los procesos electorales, actuando de oficio o a petición de parte conforme a las disposiciones que esta Constitución y las leyes aplicables en materia electoral se determinan. Entonces, vean ustedes cómo fueron estas preocupaciones. Sin embargo, no se reflejó en una reforma electoral. Pero esto no significa que no puedan sancionarse conductas en donde esté evidenciado que participó el crimen organizado, y que esto pueda generar una nulidad de la elección por violación a los principios constitucionales que tienen que ver con la libertad, secrecía del voto, la igualdad y universalidad de los procesos electorales, el principio de equidad, la imparcialidad y neutralidad respecto de la aplicación de recursos públicos, etc. Entonces, mi conclusión sería, si no se recogieron estas cuestiones de violencia política de género o participación del crimen organizado, entonces esto significa que no hay mecanismos de protección. La respuesta es no. Sí los hay. De cualquier manera, las salas, la sala superior, las salas regionales, a mí me tocó cuando yo estaba en la sala regional Toluca, han ordenado al Instituto Nacional Electoral que realice los estudios correspondientes para la instalación de las mesas directivas de casilla, inclusive en lugares en donde grupos sociales o el propio crimen organizado o quien sea se oponga, porque lo importante es asegurar las condiciones para que se pueda llevar las votaciones en un clima de seguridad jurídica y proveer todos los mecanismos correspondientes. Asimismo, se ordenó que se establecieran los protocolos de actuación para este tipo de cuestiones, o sea, cuando se trata de situaciones violentas por las propias comunidades, como ocurrió, por ejemplo, en Nahuatzen, en donde pueblos originarios rechazaban la instalación de las mesas directivas de casilla, y esto evidentemente no pasa por una utilización de la fuerza, sino más bien con una cuestión de mediación, de conciliación, de buscar el acercamiento, el tendido de puentes con las propias comunidades para ir salvando las situaciones adversas y que permitan el establecimiento de las mesas directivas de casilla. Y en algunos casos en donde se llegan a presentar estas circunstancias, como por ejemplo fue en Guerrero, pues la propia actuación de la autoridad administrativa pues fue poco a poco venciendo estas resistencias para que se pudieran instalar las mesas directivas de casilla. Pero ha sido una cuestión de cualquier forma marginal, bueno, relevante, pero no es lo sustantivo, porque lo importante es establecer los mecanismos que permitan detectar cuando el crimen organizado está participando en los procesos electorales, con la aplicación de recursos, con la presión hacia las propias autoridades electorales distritales, locales,
o bien para la conformación de las mesas directivas de casilla o el apoyo de las candidaturas con el otorgamiento de dádivas o bien amenazas. No, es una situación compleja. El hecho de que existan este tipo de iniciativas como la del diputado Rubén Moreira, pues son sintomáticas de lo que está atravesando el país. Y bueno, pues están los precedentes que les he mencionado. A mí también me tocó ver algunos procesos electorales, sobre todo para elección de autoridades municipales, en donde estaban complicados por este ingrediente de la violencia desplegada del crimen organizado. Les voy a decir, me parece que más bien las reformas que se formularon a partir del 2 de marzo del año en curso, pues más bien miran a otro objetivo. ¿Cuál es este objetivo? Pues es precisamente ir desarticulando, desactivando algunos aspectos que se estiman relevantes y que pueden generar complicaciones, por ejemplo, lo que se tiene en la Ley General de Comunicación Social, cuando se establecen supuestos más amplios de los previstos expresamente en el artículo 134 de la Constitución, párrafos séptimo y octavo, en donde se establecen otros supuestos excepcionales para que se hagan difusión de las actividades de gobierno, inclusive durante el tiempo que corresponde a las campañas electorales. Entonces, son muy puntuales los supuestos que aparecen en la Constitución. Les voy dando lectura. Vean ustedes. Dice, los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad en la competencia entre los partidos políticos. La propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tal de los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Entonces, ya el texto de estas ley de comunicación social, inclusive en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tiene otras cuestiones que amplían los supuestos en que se pueden realizar actos de comunicación o de difusión gubernamental, más bien asociado a la prestación de servicios. Y bueno, pues esto es más genérico y entonces pareciera que está desbordando el texto de la Constitución. Por eso creo que es muy importante tenerlo claro. Hay otras cuestiones que donde se ha establecido pues estas limitaciones que se pretenden hacer a los tribunales electorales, particularmente la Sala Superior, en cuanto a las determinaciones que puede adoptar para proteger los derechos políticos electorales de los ciudadanos. Y entonces estas restricciones las sentencias tratándose de asuntos relativos a los partidos políticos, deben ser para efectos, confirmas o revocas. Pero no se vale que tú te sustituyas al partido político y determines qué es lo que se tiene, qué es lo que opera, porque, pues bueno, ¿qué es lo que se está buscando por los partidos políticos cuando realizan estas propuestas? Pues es atarle las manos a al Tribunal Electoral por lo que se ha considerado que ha sido una actuación fuera de toda norma, que exceden a sus atribuciones. Y bueno, pues esto pues no es tanto así, sino que lo que se pretende es, tú no estés decretando, por ejemplo, cuál es la candidatura, cuál es la directiva,
o estableciendo acciones afirmativas, o algún otro mecanismo, alguna consecuencia que no esté prevista en la ley. Y bueno, pues esta es una situación muy complicada. Es algo que no resulta novedoso. Siempre es de toda la vida. Siempre cuando el Tribunal Electoral se le presenta un medio de impugnación y advierte la necesidad de proteger los derechos humanos, pues ¿qué hace? Dicta sentencias con carácter restitutorio, reparador, medidas de no repetición, invalidantes, entre otros tipos de consecuencias, pero lo que está en el fondo es la necesidad de proteger de la mejor manera los derechos político-electorales de las y los ciudadanos, frente a los grupos más empoderados, como indudablemente son los partidos políticos nacionales, los partidos locales o cualquier otro sujeto, servidoras y servidores públicos, que en ocasiones realizan un ejercicio abusivo de sus derechos, es lo que se conocería como la desviación del poder. Entonces, tienen atribuciones, pero más bien el ejercicio de estas atribuciones puede ser o no estaría exento de implicar una vulneración a las finalidades que se tienen previstas en la ley. Y entonces, pues bueno, por eso es muy importante que los tribunales electorales tengan la posibilidad de resolver con plenitud de jurisdicciones, con plenitud de jurisdicción. Y les decía, esto es tan antiguo como lo siguiente. Yo recuerdo cuando me tocó ver los primeros asuntos en donde se controlaban los actos de la llamada democracia interna en el ámbito de los partidos políticos, y los partidos políticos decían que era excesiva la actuación del Tribunal Electoral. Y no era tal, pues más bien era la necesidad de proteger derechos humanos, derechos político-electorales humanos de las personas. Y entonces, por eso se dictaron este tipo de medidas. ¿Y qué aparecía? Pues yo recuerdo que había una senadora, la senadora Sara Castellanos del Partido Verde Ecologista de México, que decía, y es que hay que amarrarle las manos al tribunal. Y que llevaron iniciativas con las cuales se pretendía limitar la actuación del tribunal. Tú no te tienes que meter en la vida interna de los partidos, sí. Efectivamente se reconoce el derecho de autodeterminación, sobre todo en las más recientes reformas a la Constitución Federal, pero esto no implica que los partidos políticos sean inmunes al control de la regularidad jurídica, a la revisión de la constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de sus actuaciones, porque de otra manera, entonces, el ejercicio de los derechos de la militancia, de los simpatizantes, quedaría en manos de ¿quién? De los partidos políticos, y serían los que tendrían la última palabra. Si no gusta, como se vienen haciendo las cosas que se tiene que hacer, pues reformar el artículo 14, el último párrafo de la Constitución, donde se dice en los juicios del orden civil, la sentencia será conforme a la letra de la ley, su interpretación o los principios generales del derecho. Y entonces, juicios del orden civil en oposición a juicios penales involucra inclusive la materia electoral, y entonces se trata de una autoridad máxima, órgano terminal, especializado del Poder Judicial de la Federación, que es la máxima autoridad en la materia electoral, salvo las acciones de constitucionalidad que le corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y si en México está prohibida la justicia por mano propia, y en este párrafo 14 se dice, conforme a la letra de la ley, su interpretación de los principios generales del derecho, y esto que implica una posibilidad de integrar el ordenamiento jurídico. Además, hay que ver lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución, cuando se determina que salvadas las formalidades esenciales del procedimiento, se buscará resolver los asuntos en el fondo, sin que estas formalidades se conviertan en obstáculos o trampas procesales. Entonces, pues esta es la idea. Además, en términos del artículo primero de la Constitución, pues se tiene la autoridad en el ámbito de su competencia, tiene que promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, atendiendo al principio pro persona y los pautas interpretativas de universalidad, interdependencia e indivisibilidad
así como progresividad. Entonces no puedes pretender tú que las personas no tengan ese derecho humano de acceso a la justicia, a acudir a un recurso eficaz en lo que sería una recurso sencillo, una justicia completa y efectiva. Y efectiva es que sea pronta, expedita y que se dicten sentencias que se cumplan y que protejan o cumplan con su objetivo, su teología, que es proteger los derechos humanos. Entonces, esta es una situación muy compleja. Ustedes, yo les decía muy al principio, pues hay que dejar que se pronuncie la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las controversias y en las acciones. Sin embargo, lo que no puede dejar de pasar es que se desconozca el carácter de la autoridad, más bien la posibilidad de que se protejan estos derechos humanos de manera completa. Bueno, hay. ¿Se fue la señal o qué? Unos minutos, por favor. No se escucha, maestro. Ya estoy aquí de nueva cuenta. Me había sacado el sistema, ¿no? Pero bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Entonces, pues miren, voy nuevamente a retomar mi exposición, en esta parte que nos habíamos quedado. Bueno, y pues íbamos en este lugar. Bueno. Bueno, ahí ya los tienen ustedes a la vista, ¿verdad? Entonces, pues miren, eso es lo dramático de esta cuestión que, bueno, el primer texto es como esta iniciativa del diputado Moreira, pues
implicaría reconocer que estamos enfrentando un problema, o sea, muchos, sobre todo quienes vivimos o quienes tienen familiares o viven en las entidades federativas, no tanto es una problemática de la Ciudad de México, que bueno, también les debo decir que aquí por donde vivo, yo vivo por Villacuapa, por Cuapa, y alrededor de donde vivo, que es la casa de todos ustedes, pues hay muchas casas que están aseguradas, sobre periférico y al lado de la casa, como a 2 cuadras de la casa, y en otros lugares también por donde estoy viviendo, son lugares que están asegurados por temas de delincuencia. Y ahí aparece el número de la carpeta de investigación, los delitos, etcétera. Nada menos, aquí es un condominio horizontal que tiene 2 entradas. En la entrada de al lado, pues se presentó una situación que en la madrugada yo estaba trabajando aquí en mi despacho, en la casa, y como a las 3:30 de la mañana oí que se escuchó un escándalo. Y entonces dije, ay, como se había presentado una fiesta, dije, ya, empezaron los vecinos con problemas. Pues no, pues resultó que habían entrado, al día siguiente nos enteramos por un chat que tenemos los vecinos, que había entrado la Marina, con estos arietes o no sé cómo se llaman, abriendo la puerta, y que habían detenido a un narcomenudista. Y entonces, y que venían de realizar un operativo en otras casas que estaban cerca de aquí. Pues esto me llamó la atención. Luego, algunos familiares me platicaron que pues me dijeron, bueno, es que mataron a una persona que tiene el ojalatero, hasta me dijeron el nombre de este señor. Y un día me invitaron a comer tacos, fue en el estado de Guerrero, y me dijeron, en esta taquería mataron al señor porque no pagó el derecho de piso. Y luego me dijeron, oye, pues es que fíjate que incrementaron el peso del agua, y lo que decían los distribuidores del agua era que pues les estaban pidiendo cuota, y por eso se había incrementado el precio del agua purificada. O bien me dijeron, oye, fíjate que no pueden vender, un amigo es arquitecto y está construyendo unos departamentos, y tiene que comprar el material en la ciudad. No puede traer el material de otras ciudades más grandes, con mejores precios, porque está limitado por una cuestión del crimen organizado. O pretendían entregarle a esa misma persona un colchón que había comprado en Liverpool, y que de las entregas de Liverpool no se lo habían podido llevar a su casa porque les pedían una cuota. Entonces, como no tenían para pagar la cuota, los macheteros y el chofer del camión de Liverpool, pues se tuvieron que regresar con el colchón. Entonces, o sea, y como estas, N historias. Es una situación muy complicada. Yo lo vi como magistrado en la sala regional de distintos actores políticos. Cuando acudían a los alegatos de oídas, pues me decían, pues sabe que ya no estamos viviendo en el ayuntamiento, sin embargo, impugnamos, y mi familia está viviendo en otro estado porque recibimos amenazas del crimen organizado. O también me habían dicho, me dijeron en alguna otra ocasión, pues no impugnaron. ¿Por qué? Porque estaban amenazados los representantes de los partidos políticos por el crimen organizado. Entonces es un escenario real. Yo no tendría ninguna otra cuestión para dudar. Nos tocó resolver un asunto donde, hablando con compañeros de los soples, me decían, sabes que este es un candidato al crimen organizado. Y entonces, o bien, en alguna ocasión, fue el líder de un partido político, y me llevaba una lista cuando yo era magistrado, y me decía, estas personas están en el crimen organizado,
y no queremos que queden como candidatos de nosotros. Y pues yo me quedé así, bueno, pues es que esto pues, no tiene que procesarse necesariamente a través de un juicio electoral, sino más bien me parece que las instancias que deberían estar atrás de todas estas cuestiones son las de las fiscalías o las procuradurías, ¿no? En fin, más que un tema que se combata a través de la autoridad electoral, pues digo, una autoridad electoral, sí, pues yo no lo registro, pero si no tenía derecho a participar en el proceso del partido político, en el proceso democrático y no ganó, pues, ¿por qué lo vamos a registrar? Pero pues, en fin, son situaciones muy complicadas y desafortunadamente no tengo ningún elemento para decirles, ¿saben qué? No ocurre. Esto están hablando de otro país, no sé, Siria, en fin, estados fallidos. Se da en México. O sea, yo era lo que estaba advirtiendo. Les voy a referir un caso específico. Vean ustedes en esta presentación. Aquí tienen ustedes un caso que es el de Valle de Bravo. Fue un asunto que no llegó a la sala. Ocurrió en la elección del Ayuntamiento Municipal de 2021. ¿Qué pasó en este caso? Era la candidata de la alianza, una deportista. De repente, yo le daba seguimiento, como hasta la fecha, la síntesis informativa para estar actualizado, cómo va la reforma electoral, qué están diciendo los distintos actores políticos, las conferencias de la mañanera, etcétera. Y entonces, ahí me enteré que en el caso de Valle de Bravo, la candidata de la alianza era una deportista. Y esta deportista, vean ustedes ahí, dice, un grupo de familia michoacana amenaza de muerte a la candidata de la coalición Va por México y velocista olímpica Sudikey Rodríguez, y la obliga a retirarse de la contienda electoral del país. ¿Qué fue lo que decidí? Primero, la candidata es privada de la libertad, según los registros periodísticos, las noticias. Después, regresa y dice, ya no voy a hacer campaña. Y entonces, se lleva a cabo la elección y gana la candidatura postulada por Morena y sus coaligados. Y me quedé pensando, dije, bueno, esto lo van a impugnar y seguramente nos va a llegar. Pues no, resultó que no lo impugnaron. Entonces, estas cuestiones merecen otro tipo de soluciones. ¿Cuáles? Si están amenazados, pues es claro que no van a impugnar. Si yo impugno, pues está de por medio mi vida. Pero, ¿cuál es el mensaje que se deja? Sabes que si tú amenazas, eso va a surtir efectos y vas a conseguir tu objetivo. Estos son los casos que desde mi perspectiva deberían atraerse por los consejos generales locales o por el Instituto Nacional Electoral. Este tipo de casos, porque estamos pensando en una instancia nacional que desde mi perspectiva tiene más elementos para estar blindado ante los embates, las embestidas de la delincuencia organizada. Entonces, ¿cómo dejar que transite una elección realizada bajo estas condiciones? Entonces, estos consejos deberían de atraerlos, que no se haga el cómputo municipal en el Consejo Municipal, ni tampoco la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias de mayoría y asignación, porque evidentemente pues, van a ser más susceptibles de ser influenciados por el crimen organizado. Entonces, una solución sería, ¿sabes qué? Sácalos de esa esfera de influencia y llévalos a la instancia, inclusive nacional, y que se resuelva. Saben que si aquí tenemos documentado que una candidata es secuestrada y se baja de la contienda, pues evidentemente esto no puede considerarse regular.
Entonces esto me llamó la atención porque en Valle de Bravo ya se había presentado problemas 3 años antes, nada más que en esa ocasión fue contra la candidata de Morena, la que había ganado 3 años después, y en esa ocasión fue un tema, la Sala Regional Toluca consideró por mayoría de votos que no había habido violencia política de género en contra de la candidata, y fue el famoso caso de la doctora Muerte. Sin embargo, hubo una disidencia, y en esa disidencia se consideró que sí había habido violencia. Bueno, esta determinación de la Sala Regional Toluca fue impugnada ante la Sala Superior, y la Sala Superior, ¿qué hizo? Lo desechó. No le entró a un tema de violencia política de género. Afortunadamente, 3 años después rectifica y ya le entra a estos temas, que fue el caso de Iliatenco y Atlautla, y confirmó, porque primero las salas regionales se habían anulado. Entonces, vean ustedes que estas son cuestiones actuales. Como esto hay otras problemáticas, la participación de influencers los días de veda electoral, la aplicación de recursos públicos, el financiamiento ilícito, las campañas anticipadas, etcétera. Sobre todo esto existen causas genéricas suficientes, o bien la causa de nulidad por violación a principios, pero lo importante es que actúen las autoridades administrativas y jurisdiccionales para inhibir estas conductas. Y yo no creo definitivamente que porque se encarezcan las nulidades se dejen incólumes muchas conductas que son irregulares, concretamente algunas que me ha tocado presenciar, advertir, que desde mi perspectiva resultan inadmisibles, como es la participación de la delincuencia organizada o la intervención de los influencers durante los procesos electorales. Bueno, compañeros, de esta forma, pues yo he concluido el tema. Si ustedes tienen alguna pregunta, con todo gusto, pues yo trataré de atenderla, y pues estoy a sus órdenes. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Opinión? Cristian Velázquez, por favor. Sí, buenas noches, doctor. Gracias por esta clase tan enriquecedora. Y efectivamente, como comentario, robusteciendo lo manifestaba usted hace unos momentos, de que cuando hay recursos indebidos en un proceso de campaña, pues es muy difícil comprobar o acreditar estas irregularidades para que la autoridad jurisdiccional llegue a una determinación de nulidad de elección, ¿no? Sin embargo, pues se ha dado casos, y son poquitos los casos donde pues no logran acreditar esa indebida intromisión de esos grupos de la delincuencia organizada, ¿no? Sin embargo, pues obviamente los magistrados que han resuelto esos casos, pues sí tienen la duda razonable donde efectivamente participan esos grupos delincuentes, ¿no? Y de ahí pues se basa su fundamento y su argumentación para poder pues dar por válido esos agravios que ponen en su demanda. Sí. Fíjense que al respecto también tengo otra cuestión que resulta inquietante, y es la participación de servidores públicos en los procesos electorales. Están las limitaciones al 134, pero si ustedes revisan lo que se ha aprobado de la Ley General de Comunicación Social, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, parece que lo que se pretende es darle más injerencia, más libertad a los servidores públicos. Y entonces, en este caso, lo que hay que tener muy claro es lo siguiente. A ver, los servidores públicos, las servidoras públicos, tienen
obligaciones constitucionales, y la obligación constitucional fundamental es actuar con imparcialidad y con neutralidad, y no aplicar recursos públicos para desequilibrar los procesos electorales, mucho menos realizar campañas anticipadas o precampañas anticipadas. Y pues ustedes, yo no les estoy hablando de algo que nos resulte ajeno a todos, nada más y nada menos, continuamente aparecen referencias en la prensa de salieron haciendo declaraciones y bueno, pues está el tema ahora de los migrantes y el titular de gobernación sale diciendo esto y el secretario de Relaciones Exteriores esto otro. Y entonces, pues es inevitable hacer estas lecturas en clave electoral y que, bueno, resulta válido. ¿Cómo va la contienda? Sin embargo, ¿qué tenemos? Que ha habido participación de servidores públicos, por ejemplo, es muy clara las resoluciones que ha habido en el caso de la elección de gobernador para el estado de Hidalgo, donde fue desde presidentas y presidentes municipales, regidurías, hasta servidores públicos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el secretario de Relaciones Exteriores, y participar, o las declaraciones que ha hecho el titular de gobernación en otros procesos electorales. Entonces, estas cuestiones, más que buscar cómo flexibilizar los alcances de las leyes para supuestamente darle cobertura a esta libertad de expresión, pues yo diría, no hay que perder de vista que son servidores públicos, que sí tienen derechos humanos, tienen derecho de asociación, derecho de reunión, libertad de expresión, pero que el propio cúmulo de atribuciones que les da su encargo, pues les permite aprovecharlas y ejercer la exposición que tienen, el acceso a los medios de comunicación. Y entonces, pues, hace poco oímos, bueno, fracasó la reforma constitucional. El plan B se está cuestionando. ¿Y el plan C cuál es? Llamar a no votar por los conservadores. Eso es una intervención ya de entrada, porque implica un claro pronunciamiento, ni un voto a los conservadores. Y entonces, ¿quiénes son los que se están alineando o podemos identificar dentro de esta categoría? Pues precisamente aquellos que se encuentran fuera de la 4T. Si esto no es controlable, en la medida de que no se trata de limitar la libertad de expresión de un servidor público porque la autoridad no quiera que ejerza sus derechos, ¿no? Sí tiene derecho a ejercerlos, solo que tu propia investidura, tu encargo, las atribuciones, la incidencia que puedes tener, la ascendencia que tienes dentro de la ciudadanía, pues no lo podemos utilizar en contra de las personas. O sea, a ver, ¿qué diferencia habría entre esas expresiones que están motivadas por un claro rechazo, cállate chachalaca, para que ahora no operara lo mismo? O sea, tú estabas en desacuerdo con los pronunciamientos que hacía Vicente Fox durante el proceso electoral. Bueno, pues no hagamos lo mismo que estábamos criticando. Y esto es una cuestión muy razonable. O sea, a ver, ¿su posición cuál es? Su posición es colocarse en el centro en el centro de las disputas electorales. Más bien no en el centro, sino al margen de las disputas electorales. Y no cargarse ni a favor ni en contra, sino tener más bien una posición de un auténtico estadista. Y esos problemas estamos enfrentando, o si no se corrigen y no hay forma de detenerlo, pues asumamos ya, bueno, lo que vamos a enfrentar en los procesos electorales es que así como el Ejecutivo Federal participa, pues también participarán las gubernaturas
y tal. Y eso es lo que tenemos actualmente. Los procedimientos sancionatorios van dirigidos a aquellos pronunciamientos que se han hecho por gubernaturas, secretarías de Estado, en los procesos, por ejemplo, de revocación de mandato, en las campañas electorales que se van a curso, van a iniciar en el Estado de México. ¿Y cuál es la expectativa? Pues de que no participe más que los contendientes de esas campañas, los partidos políticos que apoyan a una ya de las candidatas y a otra. Y sí, es en la espera de los partidos políticos, de sus simpatizantes, de quienes tengan esa posibilidad de incidir. Y ni siquiera el gobierno del Estado, ni los gobiernos de las demás entidades federativas, y mucho menos el gobierno federal. Entonces, este es el desideratum que estamos enfrentando, y para esto no se precisa una reforma electoral, ya están las disposiciones, y hay que respetarlas. Digo, unas están cuestionadas, como es la reforma en materia de la Ley General de Comunicación Social, y bueno, pues esperemos que la Corte resuelva oportunamente las acciones de inconstitucional y las controversias, porque esto urge. Ya digo, aunque en los transitorios de las reformas se ha determinado, estas leyes no aplicarán para los procesos electorales del Estado de México y de Coahuila, pero bueno, pues hay que tenerlo claro. Ahora, déjenme ver, aquí tengo a la mano la Ley de General de Comunicación Social, y ¿qué aparece? Dice, no está que la Ley General de Comunicación Social no va a aplicar para las elecciones del Estado de México y Coahuila, claro, porque es una ley del 27 de diciembre de 2022, ¿no? Pero bueno, pues hay que revisar su texto y verdaderamente pues vamos a sorprendernos de cuál es la orientación de este gobierno. Bueno, ¿alguna otra intervención? Bueno, si no es el caso, pues les agradezco su atención y los convoco a que sigan participando en las actividades de la Escuela Judicial. Muchas gracias y les deseo buenas noches, que tengan unas buenas vacaciones de Semana Santa. Hasta luego. Gracias, buenas noches, doctor. Buenas noches, hasta luego. Adiós. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.